En esta séptima edición, como ya lo mencionaba, que va a estar a cargo de la consultora Exante. La primera presentación va a estar a cargo de Pablo Rosselli. Pablo es economista, máster en economía, cuenta con 30 años de experiencia profesional, es asesor económico de numerosas empresas nacionales y multinacionales y lideró los trabajos para el Observatorio de Oleaginosas del Uruguay desde su inicio. Pablo además es integrante obviamente de la consultora Exante y fundador, junto a Florencia Carriquiri y Sebastián Masili, que van a estar presentando este primer panel. Los dejamos entonces con la presentación del economista Pablo Rosselli. Gracias Ernesto, buenas tardes para todos. Para Exante es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo nuevamente nuestro trabajo de análisis de desempeño y perspectivas del complejo de oleaginosos. Queremos agradecerle en primer lugar a la Mesa Tecnológica de Oleaginosos y al conglomerado de oleaginosos de Uruguay la confianza que están depositando en nuestro equipo. Estamos muy contentos de seguir colaborando con ustedes. La presentación, desde hace bastante tiempo venimos trabajando en este proyecto que tiene como objetivo generar un conjunto de información sólida, robusta sobre el desempeño del complejo de oleaginosos en Uruguay, sobre los impactos del complejo en la economía del país. El trabajo, como hemos hecho otras veces, incluye el relevamiento de información secundaria y también la recopilación y procesamiento de información que surge de fuentes primarias, esencialmente una encuesta a productores y a copiadores de oleaginosos. Es una encuesta que no tiene en sí misma un diseño estadístico, pero que cubre el 15% del área de soja cuando pensamos en productores, y que realmente tenemos una enorme cobertura del 95%, digamos, cuando nos referimos a los acopiadores. El plan de la presentación es ese que ustedes ven allí en la pantalla. Florencia Carriquiri va a comentar los resultados de la zafra 2019-2020, va a comentar también los principales impactos del complejo oleaginoso en la economía uruguaya con la actualización de cifras a partir de los datos de la última campaña, y yo voy a cerrar la presentación con algunos comentarios sobre las perspectivas y los riesgos que se abren para el ciclo 2020-2021, donde tenemos señales mixtas, digamos, precios notoriamente mejores y una amenaza climática bastante inquietante. Así que sin más, dejo a Florencia Carriquiri. Florencia. Bien, muchas gracias. Comenzamos, como decía Pablo, por analizar los resultados de esta última campaña, de lo que fue el verano 19-20, con un área sembrada con soja que habría sido muy similar a la del verano previo, apenas abajo del 1.100.000 hectáreas, nuevamente con algo más de la mitad de soja de primera en ese total. Como ven en el gráfico de la presentación, en el gráfico de la derecha, el porcentaje de soja de primera ha bajado en estos últimos 2 veranos respecto a lo que habíamos visto en zafras previas, pero sigue siendo más de la mitad de la superficie sembrada con soja en estos últimos veranos. A nivel de regiones tampoco hay grandes novedades. El litoral del país es quien concentra el 70% del área, cuando consideramos tanto litoral sur como litoral norte, donde en particular el litoral sur tiene más del 40% de la superficie sembrada en este último verano, y luego el centro es la tercera zona, digamos, en importancia, con casi el 20% de la superficie, ya alejándonos, digamos, hacia la zona noreste, zona este o mismo el sur del país. Las importancias relativas son bastante más reducidas.
Y bueno, y como decía el título de este primer capítulo, faltó lluvia en este último verano y eso se hizo sentir en los resultados productivos. Como ven en el gráfico, la verdad es que nos estamos acostumbrando ya a un sub y baja bastante importante en términos de rendimientos, con zafras muy buenas y zafras muy malas por lo que ha venido siendo la volatilidad climática entre veranos. En lo que fue esta última campaña, el promedio estuvo en unos 2.150 kilos por hectárea, un poquito abajo en la soja de segunda, un poquito arriba en la soja de primera, como suele suceder, pero en promedio entonces 30% menos de kilos se levantó por hectárea respecto a lo que había sido el muy buen verano 18-19, cuando se levantaron casi 3.000 kilos por hectárea. Y como suele suceder también, con bastante heterogeneidad entre zonas, si bien como vemos en el gráfico, donde en verde claro está el promedio, el rinde promedio de la zafra 18-19, en verde más oscuro el promedio de la zafra 19-20 y los puntitos hacen referencia a los rindes de la soja de primera y de la soja de segunda en cada caso. Como ven allí, el descenso en los rendimientos fue muy generalizado por zona, pero bueno, el litoral del país logró mantener mejores rendimientos también que el resto de las zonas. Eso también suele suceder. Estamos hablando de suelos de mayor aptitud agrícola. En el caso del litoral sur y litoral norte se levantaron entre 2.200 y 2.300 kilos por hectárea promedialmente. En el otro extremo, la zona sur, la zona este, la zona noreste, con descensos bastante más importantes y rendimientos bastante más reducidos. Con estas cifras, recordemos, algo menos de 1.100.000 hectáreas sembradas, unos 2.150 kilos en promedio por hectárea. La cosecha de este año estuvo en torno de los 2,3 millones de toneladas, unos 900.000 toneladas menos que en el verano anterior, aunque todavía bastante superior a lo que fue el mínimo que ven allí en el gráfico del verano 17-18. Y en términos de calidad, bueno, fue un verano seco, con lo cual el porcentaje de grano que requirió secado bajó sensiblemente, estuvo abajo del 25% según el relevamiento que hicimos a nivel de acopiadores, con un porcentaje de humedad también abajo del 14%. Descendió también el porcentaje de grano que requirió prelimpieza por malezas cuarentenarias moderadamente y no hubo problemas de grano dañado, con lo cual después vamos a ver, todos estos elementos se traducen en un descenso de los costos post cosecha para lo que es esta zafra 19-20. Y si vamos a lo que son los costos en la chacra, la suba del dólar de estos últimos tiempos se está reflejando en descensos de los costos de producción cuando los medimos en dólares. Allí ven en los cuadros, tanto para la soja de primera como para la soja de segunda, y luego en términos de promedio, la apertura de costos a nivel de chacra. Fíjense que hay descensos importantes en varios insumos, pero sin embargo el total, el costo promedio, digamos, en chacra fue muy similar al del verano pasado, porque estamos viendo una mayor exigencia, digamos, en lo que es aplicación de agroquímicos, sobre todo para el control de algunas malezas, y eso contrarrestó entonces el descenso que vimos a nivel de costos de combustibles y de otros insumos. En promedio, estamos hablando de un costo en chacra entonces algo menor a los $500 por hectárea. Y como adelantaba antes, sí bajaron los costos post cosecha, hubo menos exigencia de secado, menos costos también de transporte por el abaratamiento de los fletes y por el menor volumen transportado también asociado al menor rendimiento. En ese marco, los costos totales, si los medimos por hectárea, bajaron en torno del 6% en el caso de la soja de primera, ubicándose en promedio en este último verano para lo que es la soja de primera, y si incluimos allí el costo del puente verde en unos $590 por hectárea, y ubicándose en unos $420 para lo que es la soja de segunda, incluyendo de nuevo tanto costo en chacra como costo post cosecha. Pero bueno, se levantaron menos kilos por hectárea, con lo cual ese descenso de
el costo medido en términos de dólares por hectárea, en realidad se traduce en un incremento bastante importante de lo que es el costo por tonelada. En términos de dólares por tonelada, los costos de producción subieron casi 30% respecto al año anterior. A nivel de precios, el precio de la soja en Chicago tendió a oscilar en torno de los $330 en buena parte de la zafra, pero cerró el ejercicio con un descenso bastante importante. Recuerden, tras la llegada del coronavirus, allá por inicio de año en China, un poquito más tarde en Occidente, los precios de los granos tuvieron un descenso bastante fuerte. En el caso de la soja llegamos a cotizaciones en torno de los $300 en el mercado internacional, y eso hizo que en la medida en que había muy poca venta anticipada, fíjense en el gráfico de la derecha, según recogimos en el relevamiento, más de 80% de la cosecha se terminó comercializando justamente a fin de cosecha, en torno del mes de abril. Entonces la suba, digamos, de precio respecto a la zafra pasada fue realmente muy moderada. En promedio, el precio de venta de la soja local se habría ubicado en torno de los $320 la tonelada, levemente arriba entonces de lo que fue el muy bajo precio del verano previo. Y con estos elementos, ¿cómo cerraron entonces los números del negocio? Y allí ven en el gráfico la apertura tanto para lo que es soja de primera como para lo que es soja de segunda. La caída fuerte de los rendimientos se reflejó en menores ingresos por hectárea, promedialmente algo arriba de los $700 por hectárea en la soja de primera, algo abajo de los $700 por hectárea en la soja de segunda. Y si bien los costos bajaron moderadamente, ese descenso en los ingresos entonces se reflejó en una contracción bien significativa de los márgenes. Para la soja de primera el margen antes de la renta de la tierra se ubicó en unos $130 si consideramos el costo de un puente verde. Para la soja de segunda estuvo en el entorno de los $250 en promedio. Eso para lo que es el conjunto entonces de la superficie, considerando tanto soja de primera como soja de segunda, estaría promediando unos $180 de margen por hectárea antes de lo que es el costo de arrendamiento. Y bueno, y como suele pasar también, y decíamos antes, los rendimientos son heterogéneos por zona, hay costos diferentes por zona también, en particular el costo de transporte obviamente es bien diferente por zona, cuanto más lejos esté de los puertos, el costo de transportar la soja, por supuesto que es bastante más relevante. Y fíjense que allí eso se termina reflejando en resultados heterogéneos también entonces a nivel de las distintas zonas del país, donde el corazón agrícola, el litoral, tiende a mostrar mejores resultados económicos entonces que el resto de las zonas del país, promedialmente unos $270 en lo que es la soja de segunda y algo abajo de eso para lo que es la soja de primera si le restamos el costo del puente verde. Y la otra novedad, si se quiere, de estos últimos años para lo que es el complejo oleaginoso es el crecimiento fuerte que estamos viendo a nivel de la colza o la carinata. Fíjense el incremento de área que estamos viendo en este oleaginoso, en lo que fue la zafra 19-20, que en este caso es un oleaginoso de invierno. Estamos hablando del invierno de 2019, se sembraron más de 70.000 hectáreas con estos cultivos. Pero seguimos viendo rendimientos bastante reducidos, muy reducidos en la comparación internacional, aunque similares a los que uno puede ver en el gráfico. Ha sido la norma, digamos, para este cultivo en nuestro país hasta el momento, algo apenas más de 1.500 kilos por hectárea en promedio, que nos dejó con unas 113.000 toneladas de colza cosechadas entonces en lo que fue la zafra 19-20. Y con precios y costos, con precios estables y costos levemente mayores, entonces esos rendimientos nos están dejando con un margen a nivel de lo que es la colza o la carinata negativo
promedialmente, incluso antes de considerar un costo de arrendamiento por la tierra. Nuestra estimación es la que ven allí en el gráfico, de un margen por hectárea negativo en unos $30–35 promedialmente. Y todos esos resultados que veíamos antes, todas esas cifras de márgenes, destacábamos, son antes del costo de arrendamiento de la tierra. En ese sentido, las cifras de renta promedio de la tierra agrícola en el país que publica la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, dio cuenta de un descenso de la renta promedio en 2019, que se habría ubicado levemente abajo de los $200 por hectárea. La verdad que en el relevamiento que hicimos tendimos a capturar bastante más firmeza en lo que fue la renta promedio del ejercicio 19-20 en relación a la zafra previa. Lo ven en el gráfico de la derecha, con pocos cambios en general en los valores promedio de renta, y si se quiere en lo que es el litoral norte, litoral sur, señales de aumento incluso en lo que es el costo promedio de la renta de la tierra. Y en términos de la modalidad del arrendamiento, seguimos viendo algunos cambios que ya empezaban a insinuarse en la zafra pasada, si bien la modalidad de contrato más habitual sigue siendo la de kilogramos de producto por hectárea. Más del 60% de los contratos se estaría haciendo con esa modalidad. Estamos viendo un incremento bastante importante de lo que es la parcería o medianería, que en este último ciclo habría representado casi el 30%, en torno al 30% del total de contratos. Sigue siendo bastante minoritario entonces los contratos en términos de precio fijo. Y para lo que es la modalidad más habitual, decíamos antes, la de kilogramos de producto por hectárea, tenemos allí también una apertura de lo que es los kilos promedio para las distintas zonas del país, que van desde los 400 kilos en las zonas de menor aptitud agrícola, el este, el noreste del país, a niveles arriba de los 700 y cercanos a los $800 el promedio 800 kilogramos promedio por hectárea en lo que es el litoral sur del país, donde están las tierras de más aptitud agrícola. Promedialmente, entonces, esto cierra con casi 700 kilos de soja por hectárea como costo promedio del arrendamiento para lo que es esta modalidad de kilos por hectárea. Y finalmente, en términos de el uso de seguros agrícolas, en este último relevamiento no levantamos demasiados cambios respecto a lo que había sido la zafra anterior. En el margen hubo cierta reducción, entonces en el uso de estos instrumentos. Seguimos viendo sí que los riesgos más cubiertos son básicamente granizo, incendio y en segundo lugar el riesgo de resiembra. En el resto hay un uso bastante reducido. Y seguimos entonces con lo que son los principales impactos del complejo oleaginoso en nuestra economía. Como comienzo, digamos, claramente la menor cosecha que se obtuvo en este último año nos va a dejar entonces con menores exportaciones de soja, que nuestras estimaciones van a estar ubicándose en torno de los 720 millones de dólares. De todas maneras, con ese monto, la soja va a seguir siendo el tercer producto, digamos, más importante en las exportaciones de bienes de nuestro país, solo por debajo de la carne y la celulosa, y las exportaciones de colza y carinata volverían a ubicarse entonces en este 2020 algo arriba de los 30 millones de dólares, completando entonces el complejo unos 750 millones de dólares de exportaciones. Y tenemos también una industria interna de procesamiento de oleaginosos que viene aumentando los volúmenes procesados en términos de el grano procesado, incluyendo tanto soja como colza. La industria procesó más de 220.000 toneladas de oleaginosos este año, produciendo unos más de 50.000 toneladas de aceite, unos 41.000 toneladas de biodiesel.
Y como parte de su proceso, también produciendo harinas y pellets por por más de 150.000 toneladas, que son un insumo importante en la cadena cárnica en general para la producción de alimento animal y también para exportación a la región. Y el sector, como siempre destacamos, genera impactos de derrame importantes también a partir de su actividad. Demandó en este último ejercicio en particular casi unos 400 millones de dólares de insumos y de servicios, unos 120 millones de dólares de contrata de servicios de labranza y de aplicación de agroquímicos y fertilizantes, demandó unos 65 millones de dólares de semilla, incluyendo allí también el inoculante, casi 90 millones de dólares de fertilizantes, unos 70 millones de dólares de agroquímicos, más de 30 millones de combustibles. Este monto total de algo de en torno de los 400 millones de dólares bajó levemente porque se abarataron algunos de estos insumos, pero bajó bastante más el valor de la producción medido a nivel de chacra, por lo que fue la contracción de los rendimientos que comentábamos antes, y esto finalmente entonces supone que el valor agregado en chacra, incluyendo rentas, salarios, margen y intereses, descendió respecto a lo que había sido la muy buena zafra anterior, se ubicó en unos 300 millones de dólares, reflejando sobre todo, digamos, ese descenso, la menor utilidad que comentábamos antes a nivel de los productores de este grano. Y mirando hacia adelante de la chacra, el sector además demandó unos 110 millones de dólares por servicios de acondicionamiento, de transporte y de comercialización entonces del grano. Con lo cual, si consideramos no solo entonces los impactos directos, sino también los indirectos que se generan a partir de la actividad oleaginosa, en su conjunto, y allí lo ven en el gráfico, se generaron unos 540 millones de dólares de valor agregado en la economía. Eso representa aproximadamente un 1% del PBI del último año. Allí ven que este porcentaje, digamos, ha variado sensiblemente, sobre todo a los vaivenes de los rendimientos alcanzados. Esta zafra fue un poquito menor al promedio, digamos, de lo que es la contribución habitual de este complejo a la actividad económica. Y en términos de unitarios, digamos, uno podría decir que cada 100 dólares exportados entonces de oleaginosos, unos casi 70 dólares son valor agregado en el país, tanto a nivel de la chacra como a nivel de lo que son sus derrames en proveedores y en hacia atrás, digamos, de insumos y de servicios, y hacia adelante en lo que es los servicios de nuevo de acondicionamiento y de transporte y comercialización de los oleaginosos. Esto, como siempre advertimos, de alguna manera pretende destacar, digamos, que el sector agropecuario en general, la agricultura de secano en particular, y en este caso la agricultura de oleaginosos, no es una actividad de bajo valor agregado, es una actividad que contribuye y de buena manera al valor agregado en nuestra economía. Y es además soporte de un número importante de empleos en el país. Fíjense allí en lo que es el año 2019, más de 11.000 empleos en el campo encontraron soporte justamente en la agricultura de secano y en su vedette, digamos, la soja fundamentalmente, y a eso hay que agregarle unos 1.500 trabajadores adicionales involucrados en el transporte de esa producción, que esencialmente están dedicados exclusivamente al transporte de esta oleaginosa durante lo que son los 2 meses de cosecha. En términos full time, ese es el número anual, digamos, el número es bastante, obviamente, más reducido. Y hasta aquí con lo que son los principales entonces números de la zafra, y dejo a Pablo para cerrar con una visión de lo que es ya el ciclo 2021 que está comenzando. Gracias, Florencia. Comentábamos al comienzo que las perspectivas para este ciclo 2020-2021 tienen luces y sombras. Las luces derivadas de los precios internacionales tonificados y las sombras
derivadas de la amenaza climática. Estamos pensando, más o menos vamos a tener un área de siembra, digamos, tuvimos un área de siembra de colza o carinata significativamente mayor que las que habíamos tenido en años previos. La tendencia al alza de estos cultivos viene bien firme. Tuvimos unas 111.000 hectáreas en este último invierno. Los precios están mejorando significativamente, digamos, tanto los precios que se capturan en las operaciones de exportación como los precios que paga Alur para su abastecimiento con fin en la producción de biodiesel, con lo cual estos cultivos realmente vienen incorporando vienen creciendo, digamos, en su fase de desarrollo. Los costos del cultivo han bajado gracias en buena medida a la suba del dólar, que ha contribuido, digamos, a una reducción de algunos costos domésticos, y eso determina que los márgenes para el cultivo, digamos, mejoren significativamente. Estamos estimando con un supuesto de rendimiento de unos 1.800 kilogramos por hectárea. Estamos estimando un margen promedio antes de la renta de la tierra de poco más de 210 dólares por hectárea, lo cual, digamos, es un indicador, es un resultado sumamente positivo, digamos. En la parte de la derecha, en el gráfico de la derecha, pueden ver las dificultades que el cultivo ha tenido, digamos, para capturar resultados significativos, pero bueno, es un cultivo en fase de desarrollo. Probablemente en los próximos años veremos promedialmente mejores resultados de los que observamos en los 7 años previos. En lo que hace a las perspectivas para el ciclo de soja, es conocido que estamos observando un aumento muy fuerte de los precios internacionales. Esa suba de precios internacionales tiene como varios factores que la empujan. Estamos observando una recuperación importante de la economía china después del shock que tuvo por el COVID. Hay una valorización del yuan frente al dólar. Eso implica que los precios medidos en dólares que China está dispuesto a pagar por las materias primas en general están al alza. Además, para el caso de la soja, que ha subido más que otras materias primas, está un elemento que es bueno para los precios, pero un riesgo para los productores, que es que hay una perspectiva de un verano seco en el cono sur y por lo tanto de una menor oferta en el cono sur. La alta liquidez global que se observa con los bancos centrales en un modo muy expansivo en sus políticas monetarias también contribuye, digamos, a cierto debilitamiento del dólar y a un fortalecimiento de los precios de las materias primas. Lógicamente, la contracara de precios más altos en lo que es derivado de perspectivas o riesgos de un verano seco en el cono sur es el principal riesgo que enfrentan los productores en Uruguay. En esta diapositiva pueden ver el pronóstico de lluvias para el periodo diciembre 2020, febrero 2021. Vamos a tener un verano realmente seco según ese pronóstico. En el gráfico de la derecha, la situación de déficit hídrico en Uruguay en los últimos días, con lo cual ese es un elemento de riesgo importante. Si uno mirara solamente las condiciones de rentabilidad aisladas del factor climático, uno debería esperar un incremento del área de soja, porque hay precios más altos, porque han bajado los costos de producción. La falta de lluvias es un elemento de riesgo. Ha llovido muy poco en todas estas últimas semanas. En estos días hay algunos pronósticos de lluvia. En forma simplificadora estamos pensando que el área al final va a quedar por lo menos más o menos igual que en el ciclo anterior. Los resultados esperados del cultivo son suficientemente buenos como para pensar que tendría que faltar mucha más agua para que el área bajara, digamos. Si no, el área debería estar en ese nivel que estábamos previendo. Nosotros estamos estimando que con un rendimiento medio de unos 2.400 kilogramos por hectárea, el margen de soja estaría en torno de $450.
asumiendo un precio inclusive más bajo que los actuales, un precio medio de 380. Ese podría ser un escenario en algún sentido optimista, en el sentido de decir, bueno, no hay un impacto climático tan severo como el que se puede temer, por lo tanto los rendimientos son relativamente normales, pero si los rendimientos son relativamente normales, en Uruguay, y asumimos que también lo serían en el resto del Cono Sur, seguramente los precios bajarían un poco, pero en el cuadro de la derecha se puede observar, digamos, una simulación de múltiples escenarios con variaciones importantes en los rendimientos, con variaciones importantes en los precios, y en todos los escenarios se obtienen resultados muy positivos. El rendimiento de equilibrio a los precios actuales es de más o menos 1.200 kilogramos por hectárea. Eso también nos hace pensar que al final vamos a ver un área de soja como la que estábamos proyectando, similar al del año pasado, a pesar de las dificultades que puede traernos el clima. Con lo cual, digamos, un clima que nos amenaza, pero unos fundamentos de costos y precios que nos hacen pensar en un buen escenario de rentabilidad para el cultivo si excluimos los escenarios más extremos. Con eso terminamos la presentación y aprovechamos de nuevo para agradecerle a la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, al Conglomerado de Oleaginosos Uruguay y a todas las empresas que apoyan esta iniciativa y la hacen posible. Muchas gracias.